Vamos a conversar entonces sobre que el consumo responsable de alcohol es compatible con un estilo de vida saludable. Cuando uno dice qué es estilo de vida saludable, lo mejor es empezar por la definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud, que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, un consumo responsable de alcohol es aquel tipo de consumo de bebidas alcohólicas que no hace daño ni físico, ni mental, ni social a quien consume, ni a otros que tiene a su alrededor. Entonces, centrémonos ahora en cómo es posible consumir alcohol dentro de un estilo de vida saludable. ¿Qué es estilo de vida? Estilo de vida es lo que hacemos, que es ejercicio regular, alimentarnos bien, etc. Ahora, además de esto, tenemos que trabajar el concepto de moderación. Unos elementos generales que contribuyen a que el consumo de alcohol sea responsable es tomar en cuenta la cantidad de alcohol que tomamos, la velocidad con que lo tomamos y la frecuencia con la que tomamos. Como un ejemplo rápido de por qué tomamos en cuenta cantidad y velocidad. En 30 minutos más aproximadamente, todo el alcohol que hay en una bebida alcohólica puede estar en nuestro torrente sanguíneo. 30 minutos, media hora. Y una persona promedio, y el promedio lo subrayamos porque quiere decir una persona con una estatura, una masa corporal promedio, puede metabolizar el alcohol que contiene una bebida alcohólica, por ejemplo, una cerveza de 330 mililitros al 5% de contenido alcohólico. Eso lo puede procesar el hígado de la persona en una hora. Pero en términos de cantidad, ¿qué significa esto? Hay un punto importante para empezar. Todo el mundo conoce su límite y ese es el límite. Eso lo llevamos dentro de alguna manera. Damos unos números como un lineamiento general, pero el límite lo tenemos por dentro y sabemos exactamente, yo me puedo tomar hasta tantas en tanto tiempo. Vamos a ver una recomendación que hace una asociación en Canadá que se llama Educalcohol, que tiene el objetivo, pues, como su nombre lo indica, de desarrollar educación y proyectos educativos sobre el consumo de alcohol. Ellos recomiendan, y luego vamos a ver por qué más adelante, que para una mujer adulta sana, la recomendación es 2 o menos tragos al día. Y si se trata de una ocasión especial, alguna celebración, hasta 3 al día por ocasión. Ahora, esos 2 tragos al día para mantener, digamos, un estado de salud normal, quiere disfrutar de lo que le provoca el alcohol, pero a su vez está aprovechando los beneficios que hay en el alcohol para sí misma. Entonces, eso no se multiplica por 7, sino que entonces lo vamos a ver que para un máximo de 10 tragos a la semana en el caso de las mujeres. O sea que no se acumula el 2 o el 3. En caso del hombre, la recomendación para un hombre sano que quiera tomar todos los días, no más de 3 al día. Y en ocasiones especiales, no más de 4 por ocasión especial. Pero esto no se multiplica por 7, o sea que no es que nos va a dar multiplicado por 7 y 7 por 3, 21, no. Es máximo 15 tragos por semana en el caso de los hombres. La recomendación es dejar 1 o 2 días a la semana sin consumir nada de alcohol. Eso nos va a permitir que la persona no se habitúe a consumir alcohol como una muleta para hacer algo. Aspectos específicos para que el consumo sea responsable, aunque parezca redundante, la responsabilidad. ¿Y qué significa responsabilidad? La vamos a dividir en 2 partes. La responsabilidad en cuanto a la persona y la responsabilidad con respecto a el sitio, etc. Pero vamos primero con las de la persona. La primera elemento específico es bien interesante, que es la intencionalidad. La intencionalidad significa, aparte de la intención, como su nombre lo indica, significa también las creencias, los deseos y las expectativas que tenemos cuando bebemos alcohol. O sea, la gente toma alcohol por muchas razones. La razón que nosotros estamos trabajando es que lo consuma para disfrutarlo y para que, no siendo una medicina, porque el alcohol no es una medicina, tenga las posibilidades de obtener algunos de los beneficios que trae el consumo de alcohol. Ahora, otro aspecto importante en específico es la variable sexo. ¿Por qué? La mujer usualmente tiene menor estatura, tiene mayor cantidad de grasa corporal, eso es por diseño, menor cantidad de agua y menor cantidad de enzimas para procesar el alcohol.
¿Por qué decimos esto de la grasa corporal, etcétera? Porque aunque una mujer sea delgada, va a tener más grasa corporal que un hombre delgado con las mismas características de tamaño y peso. Ahora, ¿por qué esto es importante para lo que estamos hablando del alcohol? Porque al tener menor cantidad de agua, el alcohol tiene menos agua donde diluirse. O sea, el alcohol lo tomamos y se diluye en agua, el alcohol no se diluye en grasa. Entonces la mujer tiene menos cantidad de agua, va a haber más alcohol en su sangre. Entonces también tiene mayores efectos sobre el organismo. Ahora, viendo las siguientes otras cosas que debemos tomar en cuenta para que en cuanto a la persona seamos responsables. La edad. La edad es crítica porque la edad tiene que ver un poco con lo que acabamos de ver en el caso de la mujer. O sea, en todo el continuum desde feto hasta anciano hay cambios en la persona. El feto es mucho más pequeño, tiene menos cantidad de agua en su cuerpo. El alcohol que bebe una madre embarazada en una pequeña proporción pasa al bebé. Pero precisamente por la poca cantidad de agua que tiene, el efecto puede ser notable. Por eso nosotros decimos que no es responsable o recomendamos que la responsabilidad está en que la mujer embarazada no consuma alcohol durante el embarazo. Otro punto importante en cuanto a edad es que lo mismo casi nos pasa con los ancianos. Los ancianos sustituyen agua por mayor cantidad de grasa y entonces no es lo mismo el alcohol, los efectos del alcohol en el caso de un hombre de edad media a el caso de un anciano. Peso corporal, por las mismas razones que les decía, es un elemento importante siempre que ese peso corporal sea muscular y no de grasa. O sea, dos hombres que pesen lo mismo, pero uno sea porque tiene mucho músculo y otro sea porque tiene mucha grasa, un problema de sobrepeso, de obesidad. En el caso del hombre con mucha grasa corporal, el alcohol va a tener un mayor efecto, de nuevo porque la cantidad de agua en su cuerpo va a ser menor. Factores genéticos sumamente importantes tomar en cuenta para ser responsables al consumir alcohol es que hay personas que tienen algunas características genéticas que les puede hacer daño el alcohol. Una de ellas que se está investigando mucho últimamente, ya hace varios años donde hay evidencia científica, es en el caso de mujeres que tienen antecedentes cercanos en su familia de cáncer de seno. O sea, una mujer, por ejemplo, que su madre haya padecido de cáncer de seno, la recomendación es bajo o ningún consumo alcohólico. Que lo hable con su médico, pero es preferiblemente que no tome alcohol porque aumenta el riesgo. No hay una relación causa-efecto. No es que si ella consume efecto se va a producir una modificación en un gen y que automáticamente genera células malignas. Eso no va a pasar así. Eso no es así matemático. Pero aumenta el riesgo comparándola con mujeres que no tengan antecedentes genéticos de cáncer de seno. También hay predisposición genética en algunos casos cuando el padre del varón que está tomando, ahora se está encontrando que también en las hijas hembras, si han tenido un padre alcohólico, entiéndase por alcohólico lo que se llama hoy en día dependencia alcohólica, la probabilidad, el riesgo de que esos hijos, por alguna razón el primogénito, tenga dependencia alcohólica de adulto, es también bastante alta, entonces se recomienda cuidado. Fundamentalmente entender que consumir alcohol es bueno dentro de unos límites que sean responsables. Lo importante para la responsabilidad en el consumo es tomar en cuenta el estado de salud que tenemos cuando estamos tomando. O sea, el estado de salud incluyendo hasta el estado de ánimo, porque en ocasiones tenemos un estado de ánimo, por ejemplo, de gran disgusto. El alcohol puede potenciar ese disgusto y hacernos más agresivos. Ese no es el caso en todo el mundo, en todas las personas, pero hay que tomar en cuenta estas cosas. El estado de salud y si estamos tomando alguna medicación. Porque hay medicamentos como, por ejemplo, los tranquilizantes, los hipnóticos, todas estas medicinas que mandan para algunas como tranquilizantes hacen una mala combinación con el alcohol porque potencian el efecto del alcohol o de la sustancia que estamos consumiendo. En cuanto a las circunstancias, ya vimos lo relativo a la responsabilidad en cuanto a la persona que toma el alcohol. Ahora, en cuanto a la circunstancia en que está tomando, aquí vemos lo del estado de ánimo que les estaba diciendo ahorita. Si estamos estresados, no es lo mejor tomar alcohol. Está comprobado en laboratorios que una persona estresada
después de tomar alcohol, pasado un poco el tiempo, el estrés aumenta. ¿Por qué? Porque segrega mayor cantidad de cortisol y la persona se siente aún más estresada. Detrás de esto, ¿qué hay? Si tomamos alcohol porque estamos estresados, preocupados, decepcionados, deprimidos, los efectos del alcohol pueden potenciar esa cosa. Y después de una depresión, por ejemplo, y eso es una cosa muy común, o sea, que la gente toma porque está triste y lo más probable es que eso aumente la depresión. Ahora, otra cosa ya más seria que importante de la circunstancia es la actividad que está realizando la persona. Si la persona está o va luego a manejar un vehículo o un avión o a manejar un bisturí o cualquier cosa, o bien montar bicicleta. O sea, si la persona ha tomado montar bicicleta, que además es bueno para hacer ejercicio, puede resultar en un desastre, o sea, que por haber consumido alcohol. Y otra cosa es muy importante, el lugar donde se está tomando el alcohol. O sea, es muy distinto tomar en una vivienda acompañado de alimentos también, que por ejemplo hacerlo en un parque infantil, donde estamos dando un mal ejemplo, donde incluso la gente puede tomar esto con temor de lo que estamos haciendo. Entonces, cerramos el punto entendiendo que hemos estado hablando y hacia donde apuntamos es a un consumo moderado de alcohol que es posible que sea parte de un estilo de vida saludable. Siempre nos planteamos cuánto alcohol hay en una bebida alcohólica. Cuando nos hablan de moderación, nos hablan de número de tragos o número de bebidas. No más de 2 para las mujeres, no más de 3 para los hombres, en caso de un consumo diario. Ahora, ¿cuánto alcohol hay realmente en una bebida alcohólica? Existe el concepto de bebida estándar que se utiliza cuando quieren dar unos lineamientos nacionales, un Ministerio de Salud o un país, sobre cuántas bebidas estándar, cuántas unidades de alcohol deben consumir para mantenerse dentro de un límite que no ponga en riesgo la salud de la persona. Sin embargo, es engañoso cuando uno ve realmente cuánto alcohol puede haber. Por ejemplo, una unidad estándar de alcohol, lo que consideramos un trago, equivale a una cucharada de alcohol, que equivale a 18 mililitros de alcohol, que equivale a 14 gramos de alcohol desde el punto de vista medido en laboratorio. O sea, que si nosotros tomamos una cerveza, una Pilsen de 350 mililitros, que tiene 5% de alcohol, allí hay una cucharada de alcohol. El resto es agua y los otros ingredientes que diferencian a la cerveza de alguna otra bebida. Cuando pasamos a las bebidas alcohólicas que no vienen con la cantidad de alcohol establecida en la fábrica, como puede ser, por ejemplo, una copa de vino, si la copa de vino tuviera una rayita que indicara que tiene una determinada cantidad de alcohol, o sea, 150 mililitros, ahí sí hay la misma cantidad de alcohol que hay en una cerveza. Pero las copas de vino generalmente no tienen una rayita y entonces uno puede servir más o servir menos, entonces la cantidad de alcohol no es estándar. Y lo mismo sucede con el vasito de destilado, lo que llamamos un shot. Que el shot, o sea, si es con la medida, va a tener en un destilado de 40 grados, que es lo usual en las bebidas alcohólicas destiladas que existen, que es whisky, ron, ginebra, vodka, tequila. El estándar en Venezuela, por ejemplo, lo que se consigue siempre es un máximo de 40% de alcohol. Hago una pausa. ¿Qué significa el porcentaje de alcohol? 5% en una cerveza, 12% en un vino, en una copa de vino, 40% en un destilado. Es que de 1 litro de la bebida, el 40% de la botella de 1 litro es alcohol. Entonces, eso nos ayuda a que cuando vemos la gradación alcohólica, añadimos unos elementos adicionales a esto. A una bebida destilada, cuando le agregamos alguna bebida carbonatada, como puede ser soda o un refresco de cola, etc., se absorbe más rápidamente por el organismo. O sea, el dióxido de carbono hace que la bebida pase más rápidamente a nuestros órganos, incluyendo el cerebro. Y lo mismo pasa en el caso de los vinos con la champaña.
porque el dióxido de carbono está más abundante en la champaña que en un vino que no tenga burbujas. Ahora, preguntarán, ¿y qué pasa con las burbujas de la cerveza? El dióxido de carbono que tiene la cerveza, que sí lo tiene, es parte de su proceso de fermentación y de producción, pero es menor en cantidad a lo que tiene una gaseosa cuando se la añadimos a un shot o una cantidad de alcohol destilado. Con respecto al consumo de alcohol, hay una serie de mitos y leyendas que no tienen ningún respaldo científico. Por ejemplo, es muy frecuente que oigamos que dicen, no, yo no mezclo porque si mezclo, entonces tengo una mayor resaca al día siguiente o me siento peor, etc. Realmente no hay tal cosa. El hígado no diferencia entre una u otra bebida alcohólica. Para el hígado, simplemente cuando ha entrado allí es alcohol y tiene que procesarlo y se va a tomar sus 30 minutos, su hora para procesarlo, una hora. Ahora, realmente la gente inventa un poco estas cosas. Las diferencias son a nivel organoléptico, o sea, es distinto un licor dulce a un vaso de vino, a una cerveza o a cualquier cosa. Pero lo importante es que tengamos conciencia de la cantidad de alcohol que estamos incorporando a nuestro organismo, porque eso es lo que va a hacer la diferencia entre que hayamos aprovechado el consumo de alcohol de una manera responsable como parte de nuestro estilo de vida saludable y no nos haga daño ni a nosotros ni a otras personas. El consumo moderado y responsable de alcohol puede darnos algunos beneficios para la salud. No queremos decir ni vamos a decir nunca que el alcohol es una medicina, nada que ver, pero sí trae beneficios para nosotros. Entonces vamos a ver estos beneficios. ¿En qué consisten? Los que provienen propiamente del alcohol, o sea, que son propios a una bebida alcohólica independientemente del tipo de bebida alcohólica. El más importante, respaldado por la investigación científica, es el que llamamos la disminución de la muerte prematura o la disminución del riesgo de tener una muerte prematura. Y ahora vamos a ampliar un poquito luego esto. También es importante la protección del riesgo menor en el caso de enfermedad coronaria, que es una de las principales causas de muerte prematura. Y otras condiciones de salud también, en las cuales el alcohol nos da un beneficio de disminución del riesgo. En este ejemplo que ustedes están viendo, se van a dar cuenta de algo que se llama la curva en J o curva en U. Lo que significa esto es, partiendo del punto medio que es en riesgo relativo 1.0, ese es el punto donde el riesgo está uniforme para quien consuma alcohol o quien no consuma nada de alcohol. Un abstemio, ahí ese es el punto de partida. Ahí el gráfico empieza a bajar las líneas, a formar la J. La primera línea punteada equivale a un trago, o sea, a una bebida alcohólica. Y fíjense cómo el riesgo de muerte prematura disminuye con respecto a los abstemios. Y se mantiene casi igual hasta que pasamos a la segunda trago, segunda bebida. La segunda línea puntuada es la segunda cerveza que nos estamos tomando o cualquier otra bebida alcohólica en un lapso, eso sí, consumido responsablemente. Lo que no es responsable y lo que no nos va a traer los efectos es si esas dos bebidas son consumidas muy rápidamente. O sea, la velocidad del consumo es muy rápida, ahí ya pierde efecto. Pero consumo responsable y moderado trae estos beneficios. A partir de la tercera bebida empezamos a estar en la misma situación que los abstemios en cuanto al riesgo de tener una muerte prematura. Ahora, ¿qué explica esto? Fundamentalmente, como les decía antes, la enfermedad coronaria, porque es una de las causas más frecuentes de muerte prematura.